colega, amigo y además promotor de esta iniciativa, que no es la primera vez que tiene lugar, sino que en realidad es la continuidad de un esfuerzo intelectual que, además de vinculación institucional entre el IDIC y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que a lo largo, y el Colegio de México en esta ocasión, que a lo largo ya de distintas elecciones, déjame decirlo así, ha venido madurando un conjunto de ideas y ha permitido el encuentro de una serie de personas y de reflexiones colectivas alrededor del presente mexicano y de su futuro. Así que muchas gracias, Arturo, y gracias también por aquello de Jurisconsulto y sobre todo por lo de jóvenes, así me parece muy agradecible, y además es un lujazo estar con Eduardo y con Leti, a los cuales les tengo por muchas razones y muy buenas causas, mucho afecto, así que gracias. Ya espero llegar al momento en el que escuchemos a Eduardo, porque además Eduardo estuvo ayer en el debate, entonces ya nos contará ahí lo que nosotros no vimos y qué fue lo que sucedió. Yo tengo mi reflexión, parte alrededor un poco de lo que escribí en el libro, pero va a ser en tres ámbitos, digamos. El primero tiene que ver con una cuestión de carácter institucional. Yo tengo tiempo preguntándome, y de hecho lo pregunto un poco en el texto, y saqué un librito hace poco en el Fondo de Cultura Económica sobre eso, ¿qué tan relevante en realidad es el titular del Poder Ejecutivo para la política nacional el día de hoy? Estamos muy obsesionados con la elección presidencial, es la que más ocupa nuestra atención, nos tiene muy preocupados, hay una discusión alrededor de los candidatos, ya solo hombres, como si de la persona que se vaya a elegir va a depender el futuro del país en un sentido definitivo y en un sentido además, digamos, histórico. Y yo la verdad tengo mis reservas al respecto. Yo creo que sí es importante la elección presidencial, sin duda no podemos negarle una relevancia institucional al titular del Poder Ejecutivo, pero si miramos en el contexto del diseño institucional y en la evolución política nacional de los últimos años, creo que hay que relativizar nuestras pretensiones y también nuestras preocupaciones, lo cual también es buen dato. En primer lugar, lo que se va a elegir no solo es presidente. En 40 días, 40 y pico, se van a elegir una gran cantidad de cargos públicos a los distintos órdenes de gobierno, en los distintos niveles y con distintas finalidades. Entonces, en primer lugar, la elección federal, digamos, pues es importante la del Ejecutivo, pero a mí me parece más importante la del Legislativo, ¿eh? ¿Cómo se va a conformar las dos cámaras? ¿Cuál va a ser la relación de fuerzas en esta nueva reacomodo, que además se ha vuelto también una fractura de los referentes partidistas? ¿Cómo se van a agrupar las fuerzas políticas alrededor del Congreso? ¿Y qué relación van a tener con el titular del Ejecutivo? Me parece de la máxima relevancia y me parece que no le estamos poniendo la atención que merece a la elección legislativa. Uno de los candidatos, con mucho tino político, ha pedido que le den la mayoría legislativa, porque sabe lo relevante que es eso para la gestión de lo que sigue. Pero ahí creo que hay algo, y los aludo sin mencionarlos, no es lo que me interesa, pero fíjense cómo uno de los candidatos pide mayoría legislativa porque su concepción de la gestión es la de un presidencialismo tradicional. Lo que pretende, y está bien, es lo que él quiere, es decir, llegar a la presidencia y contar con los cuadros legislativos suficientes para poder impulsar en sede legislativa su programa de gobierno. Difícilmente va a tener capacidad ninguno de operar por sí solo reformas constitucionales, no solo porque requieres mayorías calificadas en las dos cámaras y no veo cómo las van a tener, sino porque además también requieres mayorías simples en la mayoría de los congresos estatales, lo cual no veo que ninguno, bajo ningún escenario, lo vaya a tener, ¿no? Pero bueno, esa es la pretensión de uno. Fíjense cómo otro de los candidatos lo que promueve, y me parece interesante, es activar la figura de gobierno de coalición. Su lógica es distinta. Su lógica parte del reconocimiento de que no va a tener mayoría legislativa y de que lo que tiene que hacer es pactar un programa de gobierno desde el legislativo para poder operar una agenda desde el ejecutivo, ¿no? Ahí creo que hay algo interesante que sí nos habla de una concepción distinta de la política y sí creo que nos debe llevar a imaginar escenarios que no van a ser compatibles uno con el otro, porque yo creo que va a haber, desde 1997 así ha sido, gobierno dividido, difícilmente va a tener mayoría
legislativa, al menos no absoluta, no calificada ningún candidato, y la relación entre el legislativo y el ejecutivo va a ser una relación compleja. Entonces ese es el primer dato que quiero advertir, cómo no estamos mirando a la elección, creo que en toda su complejidad, y me acabo de referir solamente a la federal. Ahora miremos lo que está en juego en las entidades federativas. Empezando por la Ciudad de México y siguiendo por las otras entidades en las que hay elección de gobernador o gobernadora. Gobernador, porque creo que no vamos a tener gobernadoras, sí, Puebla y Ciudad de México. Y Ciudad de México es altamente probable, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros ahí? Pues también una renovación de mandos de gobierno que a las personas que viven en las entidades federativas les resultan muy relevantes, es decir, a veces mucho más relevante que la elección presidencial. Y de nuevo creo que estamos nosotros simplificando lo que está en juego y centrándonos en 4 sujetos como si fuera el gran problema a nivel nacional. Y el otro punto, la renovación de los congresos locales y de, digamos, gran parte de los mandos municipales a nivel nacional, que es donde se gestionan las cosas que a las personas les interesan en el día a día. Y hago nada más un cuadro de 2 segundos en la Ciudad de México. No estamos viendo lo que implica el cambio de la Ciudad de México en su dimensión institucional y normativa, más allá de la política. En primer lugar, es probable que haya, desde 1997 al día de hoy, había gobernado una misma fuerza política, probablemente habrá una alternancia en la Ciudad de México. Pero en segundo lugar, esa alternancia y lo que venga en la Ciudad de México va a operar sobre reglas nuevas. Ya no tenemos delegaciones, ahora vamos a tener alcaldías. Y vamos a tener alcaldías que van a tener titularidad individual y titularidad colectiva en la gestión de gobierno. Y nuestra Asamblea Legislativa desaparece como tal y se vuelve ya propiamente un Congreso local de la Ciudad de México con facultades nuevas. Es decir, el cambio en la Ciudad de México, que es la que a nosotros nos interesa en la vida cotidiana, es un cambio institucional relevante no solamente desde el punto de vista de las mayorías políticas coyunturales, sino desde la perspectiva del diseño institucional en el que va a operar la ciudad. Todo esto para decir que creo que tenemos que desdramatizar la elección presidencial. Es decir, nos tiene demasiado obsesionados este asunto de quién de los 4. Es 4 en un contexto institucional muy complejo, en un país que ha creado una institucionalidad muy abigarrada y en el cual además la pluralidad tiene una carta de identidad indiscutible. Decía Arturo Oropesa, y tiene razón, 12 órganos constitucionales autónomos. Todos y cada uno de esos tienen a su cargo funciones más o menos, pero todas muy relevantes, estratégicas en el Estado mexicano, y no responden, no van a responder, porque su integración así está diseñada a quien sea titular del Poder Ejecutivo. Y creo que ahí hay un punto que es importante. De los 4 candidatos, descarto a uno. De los 3 candidatos que podrían todavía contender, en fin, solo uno, algún día escribí en el periódico, los tiene en el WhatsApp, a los titulares de los órganos constitucionales autónomos. Los otros 2 no tienen ninguna relación con quienes dirigen estos órganos estratégicos, que son los órganos que administran cuestiones tan importantes como la competencia económica, como las telecomunicaciones, como la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, como la estadística e información que se encarga el INEGI, como transparencia y rendición de cuentas. En fin, hay ahí órganos que están esperando al próximo titular del Ejecutivo y que tienen una agenda y una operación propia que no va a depender de quién sea el titular del Ejecutivo. Entonces, de nuevo, creo que hay un diseño institucional que ya no pende tanto de la Presidencia de la República, más bien ya no pende para nada como pendía hace 40 años, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que hay que relativizar. Creo que sí es importante quien gane. Creo que por supuesto que va a haber matices y va a haber decisiones relevantes a partir de quiénes son las personas que estarán a cargo del gobierno, pero creo que de eso no depende en su totalidad al menos el futuro del país. Y en ese sentido creo que debemos un poco de, en fin, bajar un poco la presión, bajar las expectativas, que también eso es importante, si no la frustración va a ser muy grande. Es decir, no, es que va a cambiar. No, a ver, en 6 años no se refunda por fortuna un país, ni se cambia del todo, en fin, hay matices, hay cuestiones que claro que la impronta y la lógica de quien gobierna incide e influye, pero no determina
las sinergias institucionales. Yo creo que ese es el dato que se nos está pasando en fin, de largo, y que en los dos sentidos del presente nos sirve un poco para contextualizar las cosas. Uno, ni se va a acabar el país porque gane X o gane Y. Dos, ni X, ni Y, ni Z van a transformar de cabo a rabo a México, ¿no? Lo van a gobernar, y lo van a gobernar mal que bien, unos mejor que otros, sin duda, y además ahí va la otra. No hay que pensar solo en el titular del Ejecutivo, hay que pensar en el equipo, en las personas que gestionan la cosa pública en un país con la complejidad como el nuestro. Y en eso también creo que hay que, pues un poco como contextualizar nuestras expectativas. Bueno. Segundo tema, ya dicho esto, que era simplemente decir, creo que el diseño institucional mexicano, la pluralidad política, la complejidad de un país federal como el nuestro, etcétera, diluye, acota, relativiza la relevancia del presidente de la República. Esa es la premisa uno que iba a decir. La segunda, me preocupa esto de otra manera y por otras razones, mucho me preocupa el cómo se ha venido diluyendo, no solo en México, en el mundo, pero me preocupa en México, las identidades ideológicas. Ganó la ideología de las no ideologías. Lo decía Michelangelo Bovera hace unos días, la ideología del neoliberalismo logró tener el efecto que iba a tener en el tiempo, que era el de pretender, el neoliberalismo es una ideología que pretende que se puede vivir sin ideologías, y es una ideología en sí misma, y sí se ha impuesto. Y hoy, en realidad, encontrar referentes de ideas más o menos claros en el horizonte y en las alternativas políticas se ha vuelto sumamente difícil, y eso sí es preocupante. Yo ayer veía a los 4 candidatos, y aquí sí regreso a las personalidades, porque reflejan obviamente coaliciones y reflejan grupos políticos, y decía, no sabría quién es de izquierda, quién es de derecha, más bien creo que ninguno es de izquierda, todos son más bien de derecha, y no sabría, en fin, poder catalogar en dónde están como horizonte ideológico. Ninguno de los 4. Hay una mezcla ahí que es una mezcla sumamente preocupante, en la cual en algunas cuestiones parecería que en lo político tiene una orientación determinada, pero en lo cultural son absolutamente contradictorios en eso, son muy ambiguos en su toma de postura frente a las cuestiones que importan, y yo diría que en ciertas materias las definiciones ideológicas son fundamentales. Para mí, ¿cuáles son algunas de las materias en las que es fundamentales? 1, política económica, y estoy pensando sobre todo en política impositiva. ¿Cuál es su toma de postura frente al tema de los impuestos en un país que tiene las desigualdades que tiene el nuestro? ¿Se van o no a cobrar más impuestos a quienes más tienen y a través de qué mecanismos para lograr políticas redistributivas? Ese es un tema en el que pareciera que hay una coincidencia de derecha, de todos, de los 4, de todos. Y ese es un dato que sí es de los que es clave en una definición ideológica. 2, una cuestión de qué entienden por identidad y qué entienden por nación, que no por nacionalismo. Y creo que ahí hay algo que es fundamental y que tampoco está quedando claro. Arturo Oropeza lleva años advirtiendo que lo que nos está faltando en este país, y tiene toda la razón, son definiciones ideológicas. Y creo, y para tener, definiciones ideológicas, sobre todo un proyecto de nación, programa de nación, una idea de nación, una idea de hacia dónde vamos. Bueno, ahí tampoco veo una definición, no la veo clara, y me parece que ese es otro de los temas. Y luego, lo que a Leti y a mí nos ha preocupado hace muchos años, que son todas las cuestiones culturales, las definiciones sobre los derechos, las definiciones sobre la laicidad del Estado. Ayer ya abiertamente, uno en un caso dijo que llamaría al Papa, el de otro de ayer dijo ayer que las organizaciones religiosas eran con las que iba a generarnos. En fin, ahí hay un problema de identidad clave constitucional sobre un principio elemental que es el de la laicidad, que ha distinguido al Estado mexicano constitucionalmente desde hace ya más de un siglo, y que es fundamental para garantizar las condiciones que permiten robustecer y proteger derechos de las personas, y sobre todo de los derechos de las personas de las distintas minorías, porque no son de unas en específico. Bueno, ahí me parece que hay en este momento un reblandecimiento de las identidades ideológicas que es sumamente grave, porque
no sabes en ese tipo de cuestiones cuáles son las posturas y cuáles son las definiciones de las distintas alternativas políticas. Y último punto, me quedan 3 minutos. Ha pasado algo en esta elección que a mí me parece que es inadmisible. Y digámoslo con claridad. No es posible la tolerancia colectiva e incluso el guiño como de broma que le hemos dado a las tomas de postura de ese señor al que llamamos el Bronco. No es admisible. Nos estamos equivocando como país. Nos estamos equivocando al aceptar, por un lado, un discurso que es profundamente antiinstitucional. Ese sí es antiinstitucional. Ese sí va en contra de todas las instituciones que le dan identidad a eso que llamamos un Estado constitucional y democrático. Es franca y abiertamente contra las instituciones. Y 2, tiene connotados fascistas. El tema de cortar brazos, de azotar personas, son temas que son inadmisibles en el debate público democrático, que no deberían de tener cabida y que no deberíamos de tolerar. Porque cuando uno tolera que se instalen en el debate, que se naturalicen, que se incorporen, que se normalicen, que se vuelvan parte de tal, está aceptando que se introduzca en el centro de su sistema político el germen de su descomposición en clave autoritaria. Ustedes dirán, bueno, ¿en serio? Pero si el Bronco no tiene relevancia. No, los discursos siempre tienen relevancia. Los discursos en política siempre tienen relevancia. Los discursos, cuando los escuchan los jóvenes, permean, adquieren carta de identidad, se quedan y nos los vamos a topar en 20 años. No hoy, en 20 años. Esto que estamos permitiendo hoy nos va a pasar una factura muy cara en 20 años, porque lo estamos permitiendo con una indolencia irresponsable, socialmente irresponsable. Yo no puedo entender que no digamos no. Eso no se vale, eso no lo vamos a aceptar y eso no forma parte de la cultura política que queremos construir. Creo que ahí hay algo de una gravedad enorme que lo estamos tomando con una frivolidad irresponsable y me parece de la máxima gravedad.